Buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en el 11 en México Social. Lo hemos dicho demasiadas veces, años, muchos años en los cuales las violencias se han vuelto parte de nuestra realidad. Y hablamos obviamente de todos aquellos que por distintas razones cometen delitos, pero siempre atrás de un delito hay una víctima. Y las víctimas en nuestro país es un tema que siempre está atrás de estas cifras del número de homicidios. Y hay, sin duda, una enorme cantidad de niños huérfanos, mujeres que pierden a sus seres más queridos, de una realidad que se nos impone. Por eso, para México Social es muy importante seguir tratando de encontrar nuevas preguntas para pensar en las víctimas y pensar cómo podemos coadyuvar yo no sé si a una sanar los daños, sino poder realmente proteger la integridad de las víctimas, sus derechos. Por eso agradezco mucho que podamos hacer este programa con una criminóloga para desde esa perspectiva poder realmente pensar a las víctimas. Por eso, muchísimas gracias, Estela García, por estar con nosotros. Y ayúdanos a pensar cómo es la criminología podemos abordar, yo no diría de mejor manera, pero de una manera que permita coadyuvar otros esfuerzos para proteger a las víctimas. Muchas gracias, gracias por permitirme estar aquí y gracias también por la oportunidad, lo hablo desde la representación de todos mis colegas criminólogos. Difícilmente la criminología tiene esa importancia, ¿no?, de llegar a un alcance nacional, a un alcance masivo, y es una ciencia bien importante justamente para la prevención. Y ahora, en la parte de las víctimas, como tal, como criminóloga, como victimóloga, es súper importante e imprescindible. Tiene que haber ya una atención especializada. La cuestión de la prevención y de la atención a víctimas, los más recientes años, no siempre se da de especialistas. Entonces, desde allí, para abordar el punto de cómo podemos hacer más prevención del delito atendiendo a las víctimas, pues hay que empezar a traer justamente especialistas, ¿no? Entonces, de parte de todos mis colegas criminólogos, les agradezco el espacio. Ahora, ¿cómo podríamos abordar mejor la atención a víctimas y cómo disminuir incluso la violencia? Algo que sucede en las políticas públicas que se generan, cada gobierno, ¿no? Cada gobierno se supone que tiene que haber políticas públicas para un mejor desarrollo, para una integridad social, para desarrollar a la comunidad. Existe en México el modelo integral de atención a víctimas. La cuestión es que no siempre lo elaboran especialistas. En la parte victimológica como particular, tenemos mucho trabajo que las instituciones no siempre atienden. Esa es una realidad que nos enfrentamos en nuestro contexto social. Desafortunadamente, las cifras tampoco nos ayudan. En victimología existe la parte de la cifra negra, la cifra oculta, esa que no está en las estadísticas, ¿no? Pero en la encuesta nacional de percepción de victimización del 2024, la más reciente, nos aborda una cifra bien alarmante, porque nos dice que solamente el 17% de la población denuncia. Y justamente allí nos preguntaríamos, ¿y por qué? ¿Por qué ese 90 y tantos % no está denunciando? Porque como víctimas no estamos siendo atendidas. Porque se nos olvida en la parte de la política pública la importancia de la reparación del daño de la víctima y de los procesos de victimización, que es el objeto de estudio de la victimología. ¿Por qué la criminología no ha estado tan presente, tan centrada en los esfuerzos de políticas públicas? ¿Por qué hay cierta distancia a hablar con los criminólogos, a darse cuenta que es una ciencia que ayuda, que coadyuva y que da otra visión? Sí. ¿A qué atribuyes esta distancia de los criminólogos con estos temas? Al desconocimiento de nuestra ciencia.
Todavía nos confunden mucho con los criminalistas. Sí, mucho. ¿No? Sí. No somos criminalistas. Nuestro objeto de estudio es la conducta violenta, la conducta antisocial. ¿Y el criminalista haría? El criminalista es la persona que, lo digo coloquialmente, ¿no?, que va a la escena del crimen o al lugar de los hechos en los términos criminalísticos, Sí. y es quien fija los indicios, quien levanta muertos, como le dicen coloquialmente, ¿no? Y describen detalladamente cómo está ese lugar de los hechos. Obviamente hacen muchísimo más, que tiene todo mi respeto, es súper laborioso su trabajo, Sí. pero nosotros como criminólogos entramos en la parte de por qué pasó, cómo prevengo que vuelva a pasar. Las políticas de prevención no han logrado interiorizarse. Muchas de esas están en el tema de información nada más. Sí. Es un delito. Sí. No transites por tal lado porque es peligroso. Es muy informativa y muy cargada en la responsabilidad individual. Sí. Pero no hay una noción de, digamos, el contexto social que estructura las conductas. Es que eso sucede mucho porque no hay una identificación del sufrimiento. En la victimología, por ejemplo, tiene su visión amplia y su visión estricta. En el estricto sentido hablaría de que una persona es víctima cuando sufre un delito, es víctima de un delito, así estrictamente. Pero en la visión amplia nos dice es una persona que sufrió, una persona que tiene sufrimiento. De cualquier o por cualquier cosa, sí, ¿no? Por ejemplo, hay víctimas de hechos fortuitos, víctimas de sismos, víctimas de tsunamis, ¿no? Entonces, en esa parte la victimología es más amplia. Y entonces nos enseña la victimología a identificar el sufrimiento de las personas, que es justamente lo que en nuestra sociedad no existe. Nosotros fomentamos mucho lo que es la empatía. Y a veces dicen, no, la empatía es ponerse en los zapatos del otro. Más bien la empatía es identificar si tú estás sufriendo. Cuando yo identifico que tú estás sufriendo, entonces puedo entender cuál es tu dolor. Y entonces probablemente pueda pensar en cómo te consuelo, cómo te calmo, cómo contengo esa situación, cómo te regulo. Pero en nuestro contexto social muchas veces minimizamos el dolor de los demás. Algo que pasa, un ejemplo por decirlo, ¿no? Es la parte de que nos referimos a las generaciones, lo que llaman la generación Z y las que vienen, les dicen que son la generación de cristal, ¿no? Ay, es que ya no aguantan bullying, es que ya no se les puede decir nada porque todo les ofende, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que estas generaciones nos han venido a poner límites y a enseñarnos a identificar cuando hay una violencia, cuando ya cruzaste la línea, cuando estás haciendo un daño. Y estas generaciones nos vienen a decir, hey, para, porque lo que estás haciendo me está lastimando y me está haciendo un daño. Y entonces ahora hay que trabajar con la sociedad a enseñarle a identificar el sufrimiento, reconocerlo y validarlo. Todos inciden. Sí. Inciden, por supuesto. Propician. Hay una enorme realidad de que estos entornos, pues muchas veces no son considerados. O sea, siempre se ve una conducta individual. Sí. El padre violentador que violenta a alguien, o el sujeto que es muy agresivo y el robo, etcétera, pero no hablamos de los contextos de una manera, digamos, más colectiva, ecológica, como dicen ustedes, onírica, o sea, de toda la estructura. Sí. Si es así, esto implica una revisión profunda de la manera como hemos pensado los contextos en que las personas víctimas de un delito sufren. Así es. Y es que justamente es porque venimos de una estructura en la que más actualmente y mucho más por las redes sociales nos están diciendo como de vales más como individuo que en colectivo. Entonces, cuando ya nosotros cambiamos de pensamiento y decimos no es cierto porque sí necesito de ti, necesito de mi comunidad, porque me forman como individuo, y al final mis acciones repercuten en la sociedad, cuando ya tenemos esa concientización, entonces sí nos podemos hablar de integrarnos. Lo que pasa con las políticas públicas es que no se enfocan en los procesos de victimización, se enfocan en los procesos de reparación. Ah, ok, ya se rompió este jarrón, ¿cómo lo pego? Pero muchas veces se olvidan de cómo llegó a romperse ese jarrón.
Sí, de claro. ese proceso de victimización, en donde se incluye la parte estructural en cuestión política, ¿no? La parte económica, la parte social, la biológica incluso. Nosotros como victimólogos y criminólogos estudiamos todos esos factores biopsicosocioculturales. No solamente le delegamos a un aspecto, ¿no? Vamos con todos los factores, analizamos, desmenuzamos y entonces nos aterrizamos en los procesos de victimización. Y hablamos de víctimas, por ejemplo, hemos llegado a las tesis de que la víctima algunas veces sí es responsable. Y entonces empezamos a integrar conceptos del grado de exposición de la víctima, el impacto victimal, el riesgo victimal, el proceso incluso de desvictimización, que muchas veces se enfocan en, ok, ya tenemos una persona que es criminal, ahora, ¿cómo la reparamos, no? ¿Cómo la vuelvo a reinsertar? Pero, ¿qué pasa con las personas que son víctimas? Ellas también necesitan una reinserción social, porque no vive igual una persona que fue víctima de violación a una persona que no ha sido víctima de violación y necesita reintegrarse. Las personas que hemos sido víctimas de algún crimen, nuestra vida cambia, porque dejamos de hacer cosas, ¿no? Tan solo en lo que decía la encuesta del 2023 de la victimización y percepción de seguridad, nos decía que el delito más alto fue el robo. ¿Y qué pasa con todas esas víctimas que hemos sido víctimas de robo? ¿Dónde quedamos? Las obligaciones de los gobiernos, el Estado, el sistema de justicia, no incorporan estas dimensiones y no logramos entonces descifrar por qué en nuestro país las violencias, siguen creciendo y enfrentamos la realidad de que este relato de que es un asunto entre los crímenes organizados, carteles que se enfrentan, no es suficiente para explicar tanto dolor, tanto sufrimiento, tantas víctimas. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de esta enorme realidad, la enorme necesidad de revisar críticamente la situación donde estamos y cómo plantear nuevas preguntas, nuevas aproximaciones, porque más allá de las variaciones marginales que se puede decir que bajó en lugar de 90, ahora son 82 asesinatos, está en la realidad que realmente no están todos los delitos por la cifra negra. Vamos a un corte y regresamos aquí al 11. Gracias por seguir con nosotros. Estamos con Estela García, que es sin duda criminóloga y que nos permite primero dar cuenta que la criminología debe ser parte fundamental, central de pensar violencias, delitos, restauración del daño, reintegración del daño. Y por alguna razón que no logro yo comprender, no ha sido integrada. Yo no sé si porque faltan profesionistas, yo no sé si porque hay una manera de pensar siempre el tema de las víctimas que no recurre a los especialistas, pero en ese sentido déjame abundar porque el delito se comete en todas partes. Sí. Y hay empresas, hay entornos de trabajo, entornos escolares donde el proceso de victimización, de violencia se da. Sí, mucho. ¿Cómo los criminólogos, cómo tú te acercas, o si las empresas o algunos espacios privados, cómo se acercan a ustedes los criminólogos y qué es el tipo de reflexión que hacen con ellos? Bueno, la ventaja, o todo tiene su lado positivo, ¿no? A lo mejor, desafortunadamente, no somos muy llamados en la parte de gobierno que debería, que ojalá se empiece ya a tomar más en cuenta, pero nos deja el sector particular, ¿no? El sector privado. Y son nichos que aún no han sido explorados por los criminólogos o apenas empieza esta parte de la criminología corporativa. Y entonces, como criminólogos dentro de una empresa, ¿qué podemos trabajar? La detección de conductas violentas dentro de las empresas, la prevención de fraudes, por ejemplo, la prevención incluso de lavado de dinero. Empresas, ya bancos, algunos bancos sí tienen a sus criminólogos en el área de lavado de dinero. Y en el sector particular, en el sector privado, nosotros entramos para poder generar un ambiente laboral más sano, porque resulta que en el área laboral también tenemos mucha violencia normalizada, ¿no? En la que ponte la camiseta y quédate 24/7 y eso significa que eres un buen trabajador y te doy como recompensa una pizza, ¿no? Quédate todos los días hasta la noche y tu recompensa va a ser que te invito a comer a cualquier lugar.
Y esa situación en la que los trabajadores no saben incluso sus propios derechos como trabajadores, implica que los jefes o las personas que están en altos mandos, pues abusen de esa situación y con diferentes chantajes, diferentes formas de manipulación, los tienen trabajando 24/7 sin un sueldo digno, a veces sin un lugar digno, y están allí. Entonces, a nosotros como criminólogos, cuando entramos en el sector privado, de eso nos encargamos, de detectar los factores de riesgos psicosociales que tiene esa empresa y asesoramos a las personas que pueden tomar decisiones para decirles, mira, aquí estás fallando, aquí tu personal ya está rebasado, tiene muchísimos pendientes, está cayendo en estrés. Tienes que hacer algo, ¿no? Porque de hecho su estrés está generando que se vuelva más agresivo, que ataque a sus compañeros y entonces le damos una atención para que quien nos contrata, que pues muchas veces es el dueño, ¿no? Porque el colaborador no tiene la oportunidad de decir, pues yo pago y traigan y que revisen. En ese sentido es como trabajamos en las empresas, tratando de minimizar los riesgos y vulnerabilidades de las empresas, tanto en factor humano como en factor físico. Pues en general, un criminólogo busca detectar aquellos factores que incrementan los riesgos de la comisión de un delito que afecta a una víctima. Somos científicos con mucha esperanza y con fe en la humanidad, pese a como lo que nos toca ver, ¿no? Y lo que nos toca estudiar. Pero tenemos mucho esa esperanza de creer que somos más los buenos y que podemos generar factores criminoimpelentes y criminorepelentes, es decir, factores que repelan como tal agresiones y violencias para poder generar prevención del delito. Eso nos pone en un tema que es enormemente complejo, el tema de construcciones culturales que han tomado muchos años en establecerse como estructuras que estructuran el comportamiento de los individuos. Y se ha dicho mucho, y de los criminólogos y mucha gente, necesitamos realmente la construcción de una cultura de tolerancia, de paz, de solidaridad, de fraternidad, de empatía. Creo que el gran tema que todos y los criminólogos tienen que enfrentar es construir entornos culturales solidarios, fraternos. Es enormemente complejo. Es muy complejo porque trabajamos con humanos y los humanos somos cambiantes a más no poder, ¿no? Y más si estamos influenciados. Las redes sociales ahorita es una influencia bien grande en los niños y adolescentes, sobre todo cuando no están regulados por una figura paterna, ¿no? Que materna, normalmente esa es la realidad. O sea, que les dejan el celular y ve lo que tú quieras en lo que yo limpio, en lo que yo trabajo, etcétera, porque también la condición económica pues tiene mucho que ver. Tenemos un trabajo bien complejo como victimólogos. Lo que intentamos, y no va muy ajeno a las políticas que hay. Si las revisamos, pues claro que todas hablan de la cultura de la paz, ¿no? Empezar con una cultura de la paz, hablar de valores, ¿no? No está muy ajeno, sin embargo, todavía falta y queda esa pregunta cuando tú lees las políticas, los programas sociales, te queda la pregunta, ¿y cómo? O sea, si ya me dijiste este es el problema y esta es la reparación del daño, pero ¿cuál es tu proceso? ¿Cómo vas a llegar a eso? Aún hay muchas lagunas. Culturalmente, hacer cambios es enorme y parece una utopía, ¿no? Realmente llegar a un cambio cultural. Yo considero que nuestra labor debe ser fundamental y ya debe vertirse más en la atención a las víctimas, porque cuando yo detecto el sufrimiento de una persona, puedo proponer cómo repararla. Pero si yo no estoy detectando cuál es el sufrimiento, ¿qué estoy reparando? Antes no existía, por ejemplo, en Puebla, no estaba sancionado el maltrato animal. Hoy se detectó ese sufrimiento. Podemos intentar repararlo. Pero en sentido del maltrato animal todavía falta muchísima conciencia, ¿no? Todavía vemos personas pateando perros, comprando, vendiendo mascotas, etcétera. Y no se hace nada. De alguna manera hay nuevos gobiernos que están iniciando. Sí. El federal, que lleva algunos meses, en los estados también. Desde tu perspectiva, ¿cuáles serían algunas sugerencias? ¿Qué debe incorporar una política gubernamental y pública que atienda las causas del dolor y que logre realmente generar entornos saludables,
entornos de derechos. ¿Cuál sería, digamos, un apunte? Si tú pudieras hablar con los altos funcionarios de cualquier entidad, ¿qué les dirías? ¿Qué les recomendarías? ¿Qué les plantearías? Soy muy insistente en este punto, la identificación del sufrimiento. Que realmente se valide las emociones y los sentimientos de la víctima. Que el derecho penal no sea solamente para regular la justicia que pide la víctima, porque de hecho así surgió, ¿no? El derecho penal fue para decirle a la víctima, espérate, te estás pasando mucho. No, mejor hay que ver qué penas les ponemos. Que el derecho penal sea realmente para tener justicia y reparación del daño, ¿no? Que las fiscalías y las instituciones hagan realmente su trabajo y pongan gente capacitada, porque no lo hay. Por eso tenemos índices de 93% de cifra negra de personas que no denuncian, de víctimas que no están siendo atendidas. Porque ese 93% más allá de personas que no denuncian, para mí y para los victimólogos refleja personas en estado de víctima sin ser atendidas, que tienen que normalizar que les robaron, que las violaron, que fueron acosadas sexualmente, y no me queda de otra. ¿Por qué? Porque si yo voy a fiscalía solamente pierdo mi tiempo porque no estoy recibiendo la atención que merezco. Y en ese sentido, el punto de este programa es que hay que centrar la mirada en las víctimas. Sí. O sea, no solo es buscar el castigo a quien que lo propuso, que hizo el daño, sino es las víctimas, pensar en ellas, en sus circunstancias, con una realidad muy compleja. Muchas personas internalizan el dolor, la tristeza, no la manifiestan, tienen que seguir operando y no hay la solidaridad, la empatía, los recursos, ni siquiera la pregunta, ¿cómo está la víctima? No queda, o sea, es como, ya detuvieron al criminal y se enfocan en él, ¿no? Y ahora cuánto va a pagar y cómo va en su audiencia y cómo se portó y qué gesticuló y etcétera. Y la víctima ya pasa a segundo plano, porque, bueno, ya, o sea, si el criminal ya lo agarraron, la víctima pues ya está reparada, ¿no? Ya quedó bien. Ya no hay esa reflexión de... Exacto. Y en ese sentido, nos quedamos con la pregunta, en nuestro país, ¿cuántas víctimas hay? O sea, ¿cuántos millones de niños, niñas, mujeres, adultos mayores son víctimas? Tenemos que volver a centrar la mirada en pensar en las víctimas, en sus circunstancias, en acompañarlos en su sufrimiento, pero también en dar cuenta pues que hay una mirada obsesionada por el castigo, la pena, tratar de atrapar al delincuente. No es suficiente. Y no es suficiente. Estela García, muchas gracias por estar en México Social. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos en el siguiente programa. Buenas noches.